¿Qué ocurriría si aquí se abre una puerta para que entre el sodio? Pues el sodio va a empezar a entrar, y acuérdense que el sodio tiene carga positiva. Entonces la carga positiva va a continuar avanzando, 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 y lo que por dentro era negativo se va a empezar a volver positivo. Y eso es la despolarización. Eso es la despolarización. Ahora sí que por eso las pilas se llaman pilas. ¿Por qué? Porque de un lado tienen la carga negativa y de otro lado tienen la carga positiva. Entonces, al despolarizarse, se va a perder esa distribución de las cargas. En eso consiste la despolarización. Y si se despolarizó, se tiene que repolarizar. Que si entró el sodio, como dijimos, lo normal no es que el sodio esté adentro. Si entró el sodio, ¿qué tenemos que hacer? Sacarlo. De aquí el funcionamiento de la bomba de sodio-potasio. Si entró el sodio, pues lo tenemos que sacar. Y como entró el sodio, salió el potasio. Salió el potasio, y si el sodio entró, tenemos que sacarlo. Si el potasio salió, tenemos que meterlo, ¿no? Y en eso consiste la repolarización. Recuperar la distribución de las cargas eléctricas para que nuevamente se pueda volver a dar una despolarización, ¿saben? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿En qué consiste la teoría del dipolo? Esta imagen que aquí les estoy presentando es un vector, porque al empezar a hablar de descargas eléctricas en el corazón, vamos a hablar de vectores. ¿Qué es un vector? Un vector representa, para empezar, la fuerza. Representa la fuerza. Y una fuerza que tiene, un vector que tiene, va a tener dirección, va a tener dirección, va a tener una magnitud, va a tener una magnitud. Esas son las características de un vector. Va a tener fuerza, va a tener magnitud y va a tener dirección. ¿Sale? Eso, un vector. Como si nos pusiéramos, por ejemplo, a jugar a jalar la cuerda, a hacer 2 o 3 equipos, pues va a haber una distribución de fuerzas, ¿no? Lo mismo ocurre en el corazón. Me voy a regresar tantito cuando vimos el sistema de conducción eléctrica. Lo mismo va a ocurrir en el corazón, que más adelante vamos a volver a hablar de esto. Van a haber vectores que van a distribuir, por ejemplo, aquí estas flechitas nos señalan los vectores, pero van a haber corrientes eléctricas que van a ir hacia esta dirección, hacia esta dirección, hacia esta dirección, hacia esta dirección. Del ventrículo derecho, pues la electricidad principalmente viaja por aquí. Pero como les dijimos que la electricidad se distribuye, pues también va a haber un vector donde la corriente eléctrica va a ir hacia acá, hacia acá, hacia acá, que esto lo vamos a ir viendo más adelante. ¿Sale? Ya cuando pasemos como que a la parte del cálculo del eje eléctrico. En eso consiste el vector. Y la teoría del dipolo, esta imagen es muy importante. Tómenle una imagen mental o tómenle foto. ¿En qué consiste la teoría del dipolo? La teoría del dipolo consiste, como su nombre nos lo dice, dipolo, o sea, 2 cargas, una positiva y una negativa.
Ahorita que estuvimos hablando cómo es la célula, cómo es el comportamiento de la célula cardíaca, la teoría del dipolo consiste en, imagínense que esta es una célula cardíaca. Esta es una célula cardíaca y aquí le pusieron distintos vectores. Le pusieron distintos electrodos. Los electrodos miden la electricidad, ¿no? Los electrodos miden la electricidad. En esta célula cardíaca nos dice que de este lado va a ser la carga negativa y del lado derecho va a ser la carga positiva. Y ahorita que estuvimos viendo y hablando sobre la despolarización, la despolarización, donde todo se va a ir volviendo positivo al interior de la célula, va a tener una dirección. La despolarización va a tener una dirección. Y la repolarización, pues, va a tener la dirección contraria. Ya que recordamos esto, acuérdense la teoría del dipolo. Una parte va a ser negativa y otra parte va a ser positiva. ¿Sale? Y y los electrodos, como les dije, van a medir la diferencia de las cargas eléctricas positivas y negativas. ¿En qué consiste la teoría del dipolo? Que en la célula una carga va a ser negativa y otra positiva. Si la corriente eléctrica va en esta dirección, y aquí pongan mucha atención, por favor, porque ahora sí que a partir de aquí va a girar, va a venir todo lo demás. Si la dirección de la descarga eléctrica va en esta dirección, los electrodos, como les dije, van a medir la diferencia de las cargas eléctricas. Como la electricidad se está alejando, el electrodo lo va a graficar como una deflexión negativa. Cuando la corriente eléctrica se aleja, se produce una deflexión negativa. Y digamos que el electrodo va aquí. Y como se aleja, pues lo va a traducir en negativo. Es como, por ejemplo, es un fenómeno parecido, pero no es igual. El efecto Doppler. Por ejemplo, cuando escuchamos la ambulancia de una sirena, conforme se va acercando, el sonido es más intenso y ya que pasó, se va a empezar a alejar y el sonido va a ir disminuyendo de intensidad. Es algo ahora sí que parecido, pero no es lo mismo. La electricidad es como un rayo, imagínense. La electricidad, conforme se va acercando, si la electricidad se va acercando hacia nosotros, se va a traducir como positiva. Y cuando se vaya alejando, se va a volver negativa. ¿Sale? En eso consiste la teoría del dipolo. Entonces, en los electrodos donde la electricidad se acerque, se va a ver positivo. Y si yo pongo aquí un electrodo en el número 5, como la electricidad solamente se acerca aquí, pues solo se va a ver positivo. Pero como la electricidad solo se aleja aquí en el electrodo 1, solo se va a ver negativo. Y en este electrodo que está perpendicular, ¿a qué nos referimos por perpendicular? Acuérdense que es a 90 grados, porque la electricidad va en esta dirección. Pero si yo pongo un electrodo perpendicular que registre aquí, se va a ver como una línea isoeléctrica, perdón, isobifásica decimos, o sea, que va a medir lo mismo de aquí para arriba como de aquí para abajo va a medir lo mismo. Esa es la línea isobifásica. ¿Sale? Es la línea que pasa perpendicular, que va a pasar perpendicular. Y dense cuenta, en el electrodo 2, aquí se empieza como que se va a acercar tantito. Se acerca tantito, por eso se forma esta deflexión positiva, pero la mayoría se aleja. Lo contrario aquí.
la mayor parte de la electricidad se acerca, pero un poquito se aleja. En eso consiste la teoría del dipolo. Tenemos el electrodo y donde la electricidad se acerque, se va a ver positiva. Donde la electricidad se aleje, se va a formar una deflexión u onda negativa. ¿Sale? ¿Dudas? ¿Hasta aquí? Que ahorita solo hemos estado hablando de electricidad, cómo es el comportamiento eléctrico. El electrocardiograma básico, vamos a tener distintas derivaciones. Derivaciones bipolares que van a medir, que van a tener dos polos, uno negativo y uno positivo, y derivaciones monopolares. Vamos a tener la derivación D1, que fueron las primeras, la derivación D1, que en el brazo derecho va a ser negativa y en el brazo izquierdo va a ser positiva. La derivación D2 hacia arriba es negativo, para que se acuerden. Hacia arriba es negativo y hacia abajo va a ser positivo. La derivación D2 hacia arriba, o sea, el brazo o hombro derecho va a ser negativo y hacia abajo va a ser positivo. Y en la derivación D3 hacia arriba va a ser negativo y hacia arriba va a ser, y hacia abajo, perdón, va a ser positivo. Y las derivaciones monopolares van a ser, ya vimos de 1, de 2, de 3. Las derivaciones monopolares, o sea que solo van a tener el registro de la carga positiva, va a ser ABR, que ABR significa brazo derecho, ABL, brazo izquierdo, y ABF, por pierna en inglés, pierna izquierda. Y hagan este ejercicio ahorita en su libreta. Que la verdad yo lo hago, lo hacía y por eso no se me olvidó. Hagan ese ejercicio y se lo van a aprender mejor. Si no lo hacen, pues se les va a olvidar más rápido. Derivación de 1. Dijimos que del lado derecho es negativo. De 1 aquí. Del lado izquierdo es positivo. Luego viene ¿cuál? De 2. De 2. Arriba es. Arriba dijimos son negativos. Abajo va a ser positivo. Luego viene ¿quién? De 3. Arriba es negativo y abajo va a ser positivo. Vienen las monopolares. La del brazo derecho, ¿cómo se llama? ABR. ABR, brazo derecho. Que estas son monopolares, o sea, solo registran cargas positivas. La del brazo izquierdo, ¿cuál es? ABL. L. Hacia abajo únicamente positivo. Y la del pie ABF. Muy bien. La intersección. Hacia abajo va a ser positivo. Y entre cada ángulo va a haber una diferencia como de 15 grados. ¿Sale? Esto háganlo en su libreta. Les doy tiempo. Tómenle fotos si quieren, pero les digo, practíquenlo. Háganlo en su libreta. Lo van a aprender mejor. Y ahorita les voy a decir por qué.
Cuando estén en el hospital y no se acuerdan, pues esto lo pueden hacer y ya bien fácil van a hacer distintos cálculos. Y si estás en, bueno, si estás en línea, Valeria, pero igual, o sea, hazlo en tu libreta, porque si nada más le tomas foto, captura de pantalla, créeme que ni te lo vas a aprender. ¿Sale? Ya lo hice. También avísanos cuando hayas terminado. Ya terminé. Ok. Aquí esperamos tantito, ¿sale? Recuerden, todo esto parte, recordemos que el corazón se encuentra en el centro del tórax. Y ahorita que estemos viendo cálculo del eje eléctrico, lo recordaremos. ¿Cómo es el sistema de conducción eléctrica? Acuérdense, el impulso eléctrico se genera aquí y va a ir hacia los ventrículos izquierdos, hacia esta dirección prácticamente. ¿Se acuerdan cuando empezamos a hablar de la teoría del dipolo? Entonces, dense cuenta en la derivación ABR, ¿cómo creen que se va a observar esa onda? ¿Positiva o negativa? Porque de aquí se aleja negativa, muy bien. Y D2, dense cuenta cómo se va a ver D2, muy positiva, porque la electricidad se dirige hacia acá. Claro, hablando de un corazón normal, ¿no? Que esté bien posicionado. Y acuérdense que el corazón, permítanme tantito, es mejor que lo veamos siempre con dispositivos a que les diga, imagínense, o que yo les haga otro tipo de ejemplos. Acuérdense que el corazón, pues descansa sobre el diafragma. Descansa sobre el diafragma. Para que lo veas también, Valeria. El corazón descansa sobre el diafragma. Se supone que debe estar así. Y acuérdense, la dirección del impulso eléctrico viene hacia acá. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en personas bariátricas o en mujeres embarazadas? Pues el diafragma va a estar más elevado. Va a ocurrir una rotación del corazón. Y el eje, en lugar de que viniera hacia acá, ahora va a ir hacia acá. Eso quería que también que lo tomaran en cuenta. Hecho el ejercicio anterior, pues lo que les decía, entre cada derivación, les he dicho 15, disculpen, entre cada derivación va a haber una distancia de 30 grados, ¿sale? De 30 grados. 0, 30, 60, 90, 120. Aquí hacia abajo va a ser positivo.
y hacia arriba va a ser negativo. Porque acuérdense, D2 es negativo arriba, D3 es negativo arriba, y las derivaciones monopolares que ya vimos solamente van a ser positivas. ABF va a ser positivo hacia abajo, y si es positivo hacia abajo, pues va a ser negativo arriba. ABR va a ser positivo hacia abajo. Muy bien. Derivaciones. Estas derivaciones se las preguntan, es importante que las conozcan. ¿Cuáles son las derivaciones del plano frontal? Las derivaciones bipolares estándar. ¿Cuáles son D1, D2 y D3? Esta imagen me gusta mucho porque aquí ya les ejemplifica el corazón en el centro, ¿no? Derivaciones bipolares D1, D2 y D3. Y las monopolares de las extremidades ABR, ABL y ABF. Que les comentaba, en la pierna derecha no hay una derivación como tal, pero se le pone para estabilizar mejor el comportamiento eléctrico del corazón. ABR, ABL y ABF. Esas son las derivaciones del ABR, ABL y ABF. Esas son las derivaciones que forman parte del plano frontal. D1, D2 y D3, ABR, ABL y ABF. Derivaciones del plano frontal, entonces D1, D2, D3, ABR, ABL y ABF. Aquí nuestro corazoncito. Entonces, esas son las derivaciones del plano frontal. Y ya hicimos el ejercicio cómo se entrecruzan las derivaciones. Y ahora las derivaciones del plano horizontal, que son las derivaciones monopolares de B1 a B6. Sale B1, B2, B3, B4, B5, B6, para que las escriban. Y ahorita les voy a dar la descripción anatómica de B1 hasta B6. Y esto es importante porque cuando ustedes estén poniendo los electrodos para hacerle un electrocardiograma al paciente, dense cuenta que las derivaciones, estos son los puntos anatómicos de las derivaciones. Por ejemplo, la derivación B1 se debe de poner en el cuarto espacio intercostal a nivel paraesternal derecho, o sea, al lado del esternón, cuarto espacio intercostal, ¿sale? B1. Entonces, una duda. Las derivaciones precordiales son las que van arriba del 1 a 6. B1 a B6, sí. Que también se le conocen como derivaciones del plano horizontal. Sí, derivaciones del plano horizontal. Y las, estas son las reglas, ¿no? Sí, ajá. Sí. De 1 al 4 años. ABR, ABL y ABF. Derivación B2, igual cuarto espacio intercostal paraesternal izquierdo. B4 se va a localizar a nivel de B3, perdón. B4. B3 decimos que se pone entre B2 y B4. Por eso les voy a decir ahorita B4 dónde se localiza. B4 se le va a localizar en el quinto espacio intercostal a nivel de la línea medio clavicular, donde tenemos nuestra clavícula, en la línea del medio, que va a dividir la clavícula, ahí vamos a poner la derivación B4.
Y B3, pues la vamos a poner entre B2 y B4. B5, quinto espacio intercostal, línea axilar anterior. Y B6, quinto espacio intercostal también, línea axilar media. ¿Listos? Muy bien. Esto es lo que hemos descrito, las posiciones de las derivaciones precordiales. También el electrocardiograma se rige por el sistema o código de colores. Que, por ejemplo, la derivación de color rojo va a ser del brazo derecho, ABR, la del brazo izquierdo, el color amarillo, ABL, y color verde, ABF. Y el color negro es el que va a ir en la pierna derecha. Y aquí recomendación, lo ideal sería que el color coincida con la derivación, pero a veces luego ponen los colores donde no deben. Por eso siempre les digo que chequen que la derivación corresponda a la extremidad. Por ejemplo, ABR dijimos de qué parte es. Del brazo derecho. Entonces, ese electrodo lo tenemos que poner en el brazo derecho. Cuando ustedes vean que el electrodo dice ABR, pues tiene que ir en el brazo derecho. ¿Sale? Muy bien. Tenemos otro tipo de derivaciones, como las derivaciones posteriores, como B7, B8, B9, derivaciones posteriores. Este es el paciente de espaldas. Y las derivaciones del lado derecho. Derivaciones derechas como B3, pero R de derecho en inglés, de right, B3R, B4R, B5R. Estas nos van a servir para cuando estamos sospechando de un infarto del ventrículo derecho, ¿no? Y este tipo de derivaciones que se encuentran aquí abajo se llaman derivaciones de Medrano. ¿Sale? Derivaciones de Medrano. Que aquí, como lo pueden observar, las derivaciones de Medrano va a ir Medrano derecha, Medrano izquierda y Medrano epigástrica. Que Medrano derecha va a ir justamente a nivel de donde inicio se palpe la costilla, la línea medio clavicular. Medrano izquierdo igual a nivel donde se palpe la costilla con línea medio clavicular izquierda. Y Medrano epigástrica justamente sobre la apófisis sifoides. Que estas derivaciones nos van a servir cuando estemos estudiando un infarto de la cara diafragmática o también del ventrículo derecho. El sistema exaxial de Bailey. ¿En qué consiste este sistema? Importante que teníamos que aprender las derivaciones, ¿no? Ya les había mencionado previamente, ahorita lo que ustedes ya hicieron en su libreta, ya habíamos visto que de una derivación a otra hay una diferencia de 30 grados, ¿no? De 30 grados. Acuérdense, hacia abajo es positivo y hacia arriba es negativo. El sistema exaxial de Bailey, como su nombre lo indica, es
exaxial, o sea, va a estar formado por 6 derivaciones. De 1, de 2, de 3, ABR, ABL, ABF. Perdón, ¿dónde aquí consiste? Que el corazón, como se encuentra en el centro del tórax, se va a medir el comportamiento eléctrico del corazón. ¿Alguna duda hasta aquí? Características del paciente. Es importante considerar las características del paciente y aquí pongo la imagen de una dama porque comúnmente me preguntan, este es el sitio anatómico, ¿no? Y les digo, con frecuencia me preguntan, y en el caso de una mujer, es el mismo sitio anatómico, ¿no? Es el mismo sitio anatómico. Y la electrocardiografía básica, el electrocardiograma básico. ¿En qué va a consistir el electrocardiograma? Como lo mencionaba, el estudio del electrocardiograma va a ser un registro gráfico del comportamiento eléctrico del corazón. Y ese registro eléctrico se va a trazar en un papel cuadriculado. En un papel cuadriculado de este tipo, que ahora sí que digamos no es cualquier, esto ya está estandarizado, ¿no? Que vamos a pasar a ello. El electrocardiograma a lo largo, el registro eléctrico del corazón ocurre a una velocidad de 25 milímetros por segundo. O sea, en un segundo se recorren 25 milímetros. El papel del electrocardiograma a lo largo a nivel horizontal, hablamos de tiempo. A nivel horizontal hablamos de tiempo. Y a nivel vertical, vamos a hablar de voltaje. Y el papel del electrocardiograma va a estar compuesto por cuadritos chiquitos y dense cuenta también va a estar formado por cuadros grandes. Aquí les voy a señalar uno. Por ejemplo, aquí tenemos un cuadro grande que está marcada por líneas más gruesas y pues estos cuadros grandes tienen en su interior cuadros chiquitos. El cuadro chiquito mide 0, hablando de tiempo, mide 0.04 segundos. Y a lo alto verticalmente, ¿de qué hablamos? Dijimos. Voltaje, muy bien. Y a nivel vertical va a medir 1 milivolt. En el interior de un cuadro grande hay 5 cuadros chiquitos. Entonces, como hay 5 cuadros chiquitos, en tiempo, un cuadro grande, 5 por 0.4 va a ser 0.20 segundos. Y como arriba hay 5 cuadros chiquitos, pues va a corresponder a 5 milivolts. Eso igual, escríbanlo, es importante porque sobre ello vamos a estar trabajando. ¿Listos? ¿Sí? Profe, repítame el cuadro grande. Sí. El cuadro grande tiene en su interior 5 cuadros chiquitos a lo largo y a lo alto.
5 cuadros chicos de a lo largo. A lo largo y a lo alto, sí. Recuerden, y como les había comentado, el papel del electrocardiograma se registra a una velocidad de 25 milímetros por segundo. Muy bien. Ya hablamos del sistema de conducción eléctrica. ¿Me puedes, recordar, Fer, cómo se llama este nodo? Marcapasos, muy bien, que es el nodo sinusal. El nodo AB o aurículo ventricular, el haz de His y su rama derecha y su rama izquierda. Finalizando con las fibras de Purkinje. La rama izquierda se va a dividir a su vez en dos subramas. Aquí no se observa muy bien, pero a su vez se divide en dos subramas. Todo esto es lo que va a integrar el registro de las ondas del electrocardiograma. Y esta imagen es muy importante, tómenle foto, captura. Es muy importante porque sobre ella vamos a estar trabajando también cómo se despolarizan los ventrículos. Los ventrículos empiezan a despolarizarse a esta estructura que ustedes ven aquí es el septum interventricular. Es como una pared que va a dividir al ventrículo derecho, perdón, del ventrículo izquierdo. Donde empieza a despolarizarse y de aquí, pongan atención, les digo, se va a empezar a despolarizar los ventrículos aquí, donde dice 1, a nivel medial del septum. De ahí, y dense cuenta, ¿en qué dirección va? De izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Hacia esta dirección empieza a despolarizarse. De izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Por lo tanto, si yo pongo un electrodo aquí, se va a ver principalmente positivo aquí. Porque aquí va a empezar a despolarizarse. ¿Cuál? El ventrículo. ¿Y qué electrodo de los que hemos visto se encuentra más cerca aquí donde está este puntito rojo? ¿Cuál sería? Vamos a hacer este ejercicio. Acuérdense, partiendo de D1, ABF, que son perpendiculares. D1, D2 sería hacia acá. Ahí me salió el choco. D2 sería hacia acá. D3, hacia acá. ABR, lo voy a poner con otro color. ABR del brazo derecho. ABL. Ya me salió un poquito choco las líneas, ¿no? Pero estaría más cerca de ¿cuál? De D3. Y D3 es una derivación bipolar. Acuérdense, hacia arriba negativo, hacia abajo es positivo. Entonces, D3, ¿cómo se va a ver? Un poquito más positivo. Un poquito más positivo. Y ahorita vamos a pasar a los trazos, se van a dar cuenta, ¿no? A diferencia de, y dense cuenta, D2 va a ser predominantemente positivo. Bueno, ¿para qué? Para el segundo vector, estos son los vectores de los ventrículos. Estos son los sectores de los ventrículos.
primer vector, segundo vector, todo lo que está de color azul y el tercer vector. Ahorita hablamos del primer vector. El primer vector, donde inicia la despolarización ventricular, es en la línea medio septal. Vector 2 va a continuar la descarga eléctrica en el vector 2, que va a corresponder a toda la pared ventricular baja. Y el vector 2 es el vector de mayor fuerza. ¿Sale? Va a ser el vector de mayor fuerza. Y lo que habíamos visto previamente, el sistema de conducción, la rama derecha y las ramas izquierdas que se van a subdividir en dos ramas. Y el tercer vector que va a corresponder a las líneas paraseptales altas, que van a ir en esta dirección de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. De esa forma se despolarizan los ventrículos. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Continuamos entonces. Muy bien. Y las derivaciones precordiales, que ya vimos cuáles son, de B1 a B6, ¿sale? Estas son las derivaciones precordiales. Aquí tenemos el corazón, prácticamente aquí B1, B2, B3, B4, B5, B6. Y ahorita vamos a hablar sobre las deflexiones y ondas. Esta imagen es la integración de todas las derivaciones. D1 va de derecha a izquierda. D2 va de igual. D2 va de arriba hacia abajo. Aquí está D2. D3 hacia abajo es positivo. ABF hacia abajo es positivo. ABR y ABL. Acuérdense que en cada derivación va a haber una distancia de 30 grados. Y las precordiales, B1, B2, B3, B4, B5, B6. Muy bien. La activación celular. ¿Cómo se da la activación celular? Esta es la representación del interior de una célula. Acuérdense que el potasio es predominantemente en el interior de la célula y va a ser positivo. Y el potasio predominante se va a encontrar afuera, positivo también. Lo importante de esto es que ustedes aprendan que cada onda del electrocardiograma corresponde al comportamiento de un ion. Inicia, dense cuenta, el interior de la célula es negativo. Como lo vimos previamente, el interior es negativo. Empieza a entrar el sodio, y el sodio, ¿qué carga tiene? Positiva. Pues se va a empezar a volver positivo. Por eso va a pasar desde menos 90 a más 20. Se va a volver muy, muy positivo. Se despolarizó. Perdió su carga. Ya hablamos sobre la despolarización al principio. Se despolarizó, perdió su carga. Con la bomba de sodio-potasio se tiene que repolarizar. Tenemos que sacar al sodio y que vuelva a entrar el potasio.
La onda del químico, del electrocardiograma depende del comportamiento del sodio. Cada onda del electrocardiograma va a corresponder al comportamiento de cada ion, ¿sí? Como los que tenemos aquí, el sodio, calcio, potasio, principalmente. Y un recordatorio del electrocardiograma básico que ya hemos estado viendo. El nodo sinusal va a manejar una frecuencia cardíaca de 60 a 100, que es la frecuencia cardíaca normal que nos describen los libros. El nodo AB, cuando el marcapasos falla, cuando el nodo sinusal falla, pues el corazón no puede quedarse sin latir, ¿no? Cuando falla el nodo sinusal, al principio hablamos de las propiedades cardíacas de la célula cardíaca y una de ellas es el automatismo. Puede generar su propio impulso eléctrico el sistema de conducción. E incluso si el sistema de conducción fallara, las células musculares pueden generar su propio impulso eléctrico cardíaco. Entonces, si falla el nodo sinusal, ¿quién sería el siguiente en relevarlo? El nodo AB. El nodo AB que nos va a dar una frecuencia cardíaca de 40 a 60. Y si el nodo AB fallara, ¿cuál puede llegar a relevar las fibras de Purkinje? Que esto ya es a nivel ventricular. Nos va a dar una frecuencia cardíaca de 20 a 40 latidos por minuto. Aproximadamente. Entonces, por pura frecuencia cardíaca, nosotros ya podríamos tener una idea de a qué nivel podría encontrarse una alteración. Digo, podríamos tener una idea porque lo ideal es solicitar el electrocardiograma, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a empezar a hablar de las ondas. La onda P va a ser la primera deflexión positiva. Acuérdense, todo hacia arriba es positivo y hacia abajo negativo. La onda P va a ser la primera deflexión positiva, que va a corresponder a la despolarización de las aurículas. De aquí va a continuar la descarga eléctrica y posteriormente va a continuar la despolarización de los ventrículos. ¿Dónde dijimos que empieza a despolarizarse los ventrículos? A nivel medio septal, muy bien. De ahí en la pared libre ventricular, finalizando las paredes altas. En general, el complejo QRS que ustedes observan aquí, el complejo QRS, va a corresponder a la despolarización ventricular, ¿sale? Complejo QRS nos habla de despolarización ventricular. Y el complejo QRS, como su nombre lo indica, va a estar formado por una primera deflexión negativa, que va a ser la onda Q. Va a continuar por una deflexión positiva, que va a ser la onda R. Y posteriormente vamos a tener una segunda deflexión negativa que va a corresponder a la onda S. Este es el complejo QRS, que el complejo QRS nos representa la despolarización ventricular. Y así como ocurrió una despolarización, debe de haber una repolarización, muy bien. Y la onda T, que es una
deflexión positiva posterior al complejo QRS, la onda T nos va a representar la repolarización ventricular. Vean este video, no sé qué hacen, pero vean este video, pongan atención. Y aquí se resume todo lo que les he estado explicando. Inicia la despolarización auricular. Empieza la despolarización ventricular. Y posteriormente, dense cuenta cómo se da la repolarización. Muy bien. Visto lo anterior, espero lo hayan aprendido muy bien detalladamente como se los mostró ahí. Ahora vamos a hablar de las ondas e intervalos. Dijimos que la onda P es la primera deflexión positiva. De ahí vamos a tener al intervalo PR. El intervalo PR se empieza a medir y lo vamos a ver más adelante, como aquí lo menciona, justamente donde inicia la onda P, ¿sale? Justamente donde inicia la onda P, aquí se va a empezar a medir el PR. ¿Hasta dónde? Hasta donde inicia el complejo QRS. Si hay onda Q, pues hasta la onda Q. Si no hubiera onda Q, pues con la onda R. Es el intervalo PR, ¿sale? Vamos a tener también el QRS que ya dijimos, habla sobre la despolarización, ¿qué? El QRS. Valeria. Ventricular. Onda T repolarización y vamos a tener el intervalo QT, que este se empieza a medir donde inicia la onda Q, donde inicia el complejo QRS, hasta donde termina la onda T. Que se dan cuenta, esto que representaría la despolarización y repolarización ventricular, ¿no? ¿Hasta aquí alguna duda? Muy bien, que esto lo vamos a ir viendo, practicando a partir de ahorita. ¿Dudas hasta aquí? Bueno, vamos a empezar con la interpretación del electrocardiograma, ¿sale? ¿Qué vamos a realizar? Vamos a analizar el ritmo cardíaco, a calcular la frecuencia cardíaca, calcular el segmento PR, el intervalo QT, a calcular el eje eléctrico y el análisis de la morfología, o sea, de la forma de cada una de las ondas. Eso es lo que vamos a realizar en el estudio de la interpretación electrocardiográfica, ¿sale? Son 6 cosas que vamos a, esos 6 cosas básicamente, ¿no? Que tenemos que estudiarle a un electrocardiograma.
Apúntenlo, por favor. Sí, no. Se me fue. Apúntenlo, por favor. Ritmo cardíaco, frecuencia cardíaca, PR, el QT, cálculo del eje eléctrico, y la morfología de cada una de las zonas. Pero esto lo vamos a hacer más fácil, ahorita se van a dar cuenta. Solo sobre eso se analiza en el electro. Sí. Esto digamos como que de forma inicial, porque dependiendo de la patología, medimos más cosas. Por ejemplo, podemos llegar a medir el... Podemos llegar a medir el intervalo QT corregido dependiendo de la frecuencia cardíaca en pacientes con taquiarritmias. Cuando un paciente tiene bradicardia, ¿por dónde se empieza a verlo? Igual, lo mismo. Entonces, Sí. Solo que en bradicardia, aquí un tema especial que vamos a abordar son las bradiarritmias. Las bradiarritmias, que son frecuencias cardíacas tan bajas, menores a 50, que ahí sí tenemos que actuar y estudiar rápido al paciente, porque si no, pues puede llegar a hacer un paro cardiorrespiratorio. ¿Cómo vamos a checar la frecuencia cardíaca? La frecuencia cardíaca, hay distintas formas. Una forma sencilla, si el ritmo es regular, podemos utilizar una mnemotecnia que nos dice si el ritmo es regular. ¿A qué se refiere que sea regular? O sea, que entre R y R midan lo mismo. A eso se refiere que el ritmo es regular, que entre onda R y R midan lo mismo. Y ¿cómo medimos si el ritmo es, este es un método aproximado, no es el mejor, es un método aproximado. ¿Cómo lo empezamos a medir? Hacemos una onda R que coincida con una línea gruesa, de las que estuvimos señalando, como se observa aquí. Y a partir de aquí va a ser 0. ¿Sale? 0. Y en la siguiente línea gruesa va a ser 300, 150, 100, 75, 60, 50. Apréndanse como que esa mnemotecnia. 300, 150, 100, 75, 60, 50. Esto, le digo, es un método rápido y es aproximado. Y pues inconvenientes que no nos permite saber frecuencias cardíacas menores a 50. Entonces, donde coincida la onda R con una línea gruesa, dijimos que a partir de ahí, ¿cuánto va a ser? 0. Muy bien, porque luego errores frecuentes a veces que empiezan a medir a partir de aquí, pero no, entonces dijimos a partir de aquí va a ser 0. Ya de ahí la siguiente línea va a ser 300, 150, 100, 75, 60, 50. Nuestra siguiente onda R, ¿dónde se encuentra? Si se dan cuenta, se encuentra entre 100 y entre 75. Aproximadamente, tal vez en 90. Sería nuestra frecuencia cardíaca. Pero este método solo nos sirve para ritmos regulares, ¿no? ¿Y cuáles son los ritmos regulares? Ya les dije que entre onda R y R midan lo mismo. El siguiente método, que es más preciso, es que ustedes cuenten 20 cuadros grandes, 30 cuadros grandes. Y esos 30 cuadros grandes, contamos el número de ondas R que hay dentro de esos cuadros grandes y lo multiplicamos por 10.
Por ejemplo, empieza desde aquí. Aquí ya está contado, ¿no? Donde está la flecha, desde aquí hasta acá hay 30. Entonces, ahora me lo contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Me faltó uno para el 30. Son 3, no, es que me faltaba 30, ¿sale? 30. Contamos 30 cuadros grandes y contamos el número de ondas R's que hay dentro de estos 30 cuadros grandes. ¿Cuántos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 por 10, 100. Entonces este paciente tiene 100 de frecuencia cardíaca. ¿Por qué 30 cuadros grandes? Porque cada cuadro en sí Milivolts, hablamos de milivolts en voltaje, en la altura. Aquí no estamos en altura, estamos en contando horizontal. 0.20 segundos, un cuadro grande. 0.20 y dijimos, contamos 30 cuadros grandes. Entonces 0.20 por 30 nos da 0. Si quieren use su calculadora, yo lo iba a usar, pero ya me salió. 0.20 por 30, ¿cuánto les da? 6. 6. Y dijimos que a lo largo, a nivel horizontal, hablamos de tiempo. Entonces, 30 cuadros grandes, hablamos de 6 segundos. Entonces, es como si, eso lo hacemos en los recién nacidos. Es como si en 6 segundos contamos el número de latidos y lo multiplicamos por 10, ¿no? Para sacar la frecuencia cardíaca. Y otro método que ya nos lo dijeron aquí es que entre R y R, voy a utilizar estas, entre R y R, contamos el número de cuadros chiquitos. A ver, aquí hay 5, 10, 15, 16. Y dividimos una constante que es 1500 entre 16. ¿Cuánto les da? 1500 entre 16. 93.75. Entonces este paciente tiene 93 de frecuencia cardíaca, ¿no? Que ese es el método más preciso, pero igual solamente en números. ¿Sí? ¿Alguna duda? Ahí ¿alguna duda? ¿No? Bueno. El número de cuadros chiquitos entre 1500. El número de cuadros chiquitos que hay entre R y R entre 1500. ¿Sale? Es la constante. Esta mnemotecnia ya la vimos, 300, 150. Pero igual, eso es lo que les iba a decir, pero me distraje tantito. Esto únicamente nos va a servir si el ritmo es regular. Porque si el ritmo es irregular, o sea que si entre R y R mida distinto, no nos va a dar una medida precisa. ¿Sale? ¿Alguna duda hasta aquí que tengan? ¿No? Vamos a empezar a hablar sobre la onda P. La onda P, lo importante de la onda P, primero que ustedes vean que esté presente. Onda P presente. Si ustedes ven que la onda P está presente en una derivación, es que ya está, ¿sale? O sea, de que hay onda P presente. La onda P representa la despolarización auricular presente.
Positiva en D2 y negativa en ABR. ¿Por qué va a ser negativa en ABR? Porque es la derivación que se aleja. Muy bien, lo que empezamos a ver al principio. La onda P, primera deflexión positiva y debe ser simétrica. Simétrica. Y también tiene una duración máxima. Duración, acuérdense que es a lo largo. No debe medir más de 2.5 milímetros. O sea, no debe medir más de 2 cuadritos y medios. Y en voltaje no debe medir más de 0.15 milivolts. ¿Sale? Son como 7 cosas que se le estudia a la onda P. Pero eso es como que una forma rápida. Si hay más ondas P que QRS, sospechamos de un bloqueo. ¿Sale? A ver, sí, más ondas P y Que QRS, sospechamos de un bloqueo. bloqueo, que dice bloqueo. Bloqueo. No sé qué. Bloqueo aurículo ventricular. Por ejemplo, aquí, dense cuenta, hay más ondas P que QRS. Este es un bloqueo, pero esto los vamos a estudiar más adelante. No borre. Sí, no. ¿Listos? Todavía. El PR debe medir de punto 12 a punto 20, como ya lo dijimos. Se empieza a medir donde inicia la onda P hasta donde inicia el complejo QRS. Y debe medir de 0 a punto 20 segundos. Si mide más de 0.20 segundos, sospechamos de un bloqueo aurículo-ventricular. Si mide menos de 0.12 segundos, sospechamos de un síndrome de preexcitación. Debe medir de 0.12 a 0.20 segundos. ¿Cuánto mide aquí? A ver, un cuadrito, 2, 3, 4. ¿Cuánto mide? 4 por 0.4. 0.16 está dentro de lo normal. Entonces el PR se empieza a medir donde inicia la onda P. ¿Sale? Si hay onda P, medimos el PR. Si no hay onda P, pues no podemos medir el PR. Ya les ahorré un paso. El QRS. El QRS representa la despolarización ventricular. Debe medir de 0.6 a 0.12. Otros libros lo comentan como en 0.10, ¿no? Lo normal es que sea estrecho. Dense cuenta aquí cómo ven el QRS. Estrecho, ¿no? Delgadito. Ajá. Y aquí cómo lo ven el QRS. Ancho. Muy bien. QRS ancho es un ritmo ventricular hasta demostrar lo contrario. Ya que se les quede grabado eso de aquí en adelante. Ritmo ventricular hasta demostrar lo contrario. Entonces esto es lo normal. ¿Cuánto tiene aquí de frecuencia cardíaca? Este ya es un monitor. ¿Cuánto tiene frecuencia cardíaca? 100.
73. Y el QRS estrecho. Latidos por minuto. ¿Y aquí? 166. Y el QRS está ancho. Entonces, 166, ¿cómo está la frecuencia cardíaca? Elevada. Es una taquicardia. Taquicardia. A ver, cuando el QRS es un ritmo ventricular. Entonces, frecuencias cardíacas mayores de 100 son taquicardias. Y aquí como el QRS, ¿cómo lo ven? Ancho. Y también Entonces, sería una taquicardia ventricular. el voltaje también es más corto. Así es. Hablando de voltaje, justamente a que lo íbamos. Si las ondas miden menos de 5 milímetros, ya hablando de voltaje, si miden menos de 5 milímetros, o sea, menos de 5 milivolts, se va a representar por una letra minúscula. Por ejemplo, aquí la onda R, como está chiquita, o sea, mide menos de 5 milivolts, se escribe como R minúscula. La onda S, pues fácilmente va a medir más de 5 milivolts, ¿no? Va a ser onda S mayúscula. Como aquí ambas son ondas R y S, miden más de 5, pues van a ser mayúsculas. Lo mismo va a ocurrir aquí. Y en estos casos, como no hay onda R, va a ser la onda QS, o a veces decimos ondas subprofundas, ¿sale? Y aquí solamente hay onda R, ¿sale? Aquí solamente hay onda R. Y como es mayor de 5 milímetros, mayor de 5 milivolts, pues va a ser una onda R mayúscula. Entonces, si mide más de 5 milivolts, mayúsculas, letras mayúsculas. Si mide menos de 5 letras, minúsculas. Sí.